Buen día, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad presentaremos un documental de Colacho Hermanos con la familia vallejiana número 3, integradas por Mechán Gamboa Andrea, Morante Calderón Grecia, Nieves Camones Madeleine, Ñañez Cuba Susa, Paz Mogollón Dayana, Pinedo Cubillas Ebeli, Ortega Chilquillo Emerson, Prieto Navarro Daniel y Quijandría Pérez Henry, con la docente a cargo Giovanna Vidal Ruiz. Buen día a todos. La familia vallejiana número 3, el día de hoy nos es grato presentar el proyecto de difusión cultural como reconocimiento al poeta peruano más conocido a nivel mundial. Esto es tan solo una muestra de la enriquecedora obra de quien vida fue el gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza. En su obra teatral Colacho Hermanos nos muestra cómo la política que se vivía en esos tiempos era corrompida y para obtener el poder tenías que aliarte con grandes socios económicos, demostrando así una realidad que hasta el día de hoy no cambia. Vallejo es sin duda un referente de la literatura mundial y quizás el máximo representante de la literatura peruana. César Vallejo nos demuestra que mediante sus poesías y obras podemos inspirar a futuras generaciones en búsqueda de un mejor futuro donde primen los derechos humanos. Por ello, es necesario conocer su vida y lo que lo motivaba a este gran autor para destacar en sus obras. Acompáñennos. César Abraham Vallejo fue un escritor y poeta peruano. Nació un 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Trujillo, provincia de Santiago de Chuco. Fue allí donde vivió parte de su infancia y juventud. Sus padres fueron Francisco de la Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. En el año 1910 ingresa a estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, los cuales no los culminaría por motivos económicos, regresando así a su pueblo natal, Santiago de Chuco, donde ingresaría a trabajar en la mina junto a su padre, viviendo así una gran explotación. Luego se muda a Lima en el año 1917 con la finalidad de culminar sus estudios. Lamentablemente no los terminaría, pero es allí donde conoce a grandes pensadores de la capital como lo son Abraham Valdelomar, Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui. En el año 1920 regresa a Trujillo y una confusión lo lleva a la cárcel. Poco tiempo después es puesto en libertad, regresando así nuevamente a la capital de Lima, donde publica su obra literaria Trilce en el año 1922. Al irse para Europa, ya no regresa a Perú, pero igual siempre se mantiene en contacto, ayudando como representante en París del Partido Socialista Peruano. En este lugar se casa con Georgette Philippard, quien sería su última relación. Él muere el 15 de abril de 1938. Cabe resaltar que a pesar de las dificultades que aparecieron durante su vida, Vallejo siempre siguió adelante con sus estudios y mostró fortaleza para afrontar las adversidades que se le presentaron. Por eso es considerado al día de hoy uno de los poetas más innovadores de Latinoamérica y sigue siendo estudiado por muchas personas y se puede aprender mucho de sus lecturas, y conociendo su vida vemos que no debemos rendirnos a pesar de las dificultades que tengamos en el camino. La obra Colacho Hermanos se desarrolla en los tiempos en el que el Perú se encontraba en una crisis política, social, económica y política. Tal vez es recordada por muchos adultos como el golpe de estado que hizo el general Sánchez Cerro al presidente Augusto Bernardino Laguía. En base de tantas injusticias, en ese tiempo César Vallejo se inspiró en escribir esta obra, Colacho Hermanos, en 1934, pero fue rechazada por su editorial. Años después, fue aprobada y publicada exactamente en el año 1979, en la cual esta obra se divide en 6 cuadros, teniendo como personajes principales a los hermanos Colacho, Acidal y Cordel. Con las entrevistas de este video documental,
vamos a proceder a realizarles las preguntas de reflexión de la obra de Colacho Hermanos. Primera pregunta, docente. ¿Considera que la obra de Colacho Hermanos de Vallejo guarda relación con alguna experiencia vivida? Ya, yo creo que la obra Colacho Hermanos es muy representativa para toda Latinoamérica, ¿no? Porque refleja bastante bien toda nuestra crisis política, ¿no? Cómo el afán de querer estar en el poder, ese afán de ocupar un cargo político, ¿no? Podemos verlo reflejado en muchos países de Latinoamérica, sobre todo, y este es el caso de Perú, ¿no? Justamente Vallejo, con esa intención de reflejar la realidad peruana, nos presenta esta obra, ¿no? que es muy representativa, que expone todas las problemáticas que se vivieron en ese entonces, ¿no? Porque recordemos que esta obra nace de algunas motivaciones políticas que Vallejo presenció. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿no? Si guarda relación con alguna experiencia vivida. En cuanto al plano histórico, claro que guarda una relación, ¿no? Podemos comparar con muchos hechos que se han venido suscitando, ¿no? En toda la coyuntura política. En el último gobierno, podríamos mencionar, que ha tenido mucha similitud por ahí, ¿no? Muchas coincidencias con esta obra, ¿no? Ahora, en cuanto a una experiencia personal, podría decir que en algún momento me he encontrado ante personajes con características similares, ¿no? Personajes que son capaces de cualquier cosa por llegar al poder, por aspirar, ¿no? Por tener esa, como dicen, ¿no? Coloquialmente, esa sed de poder. Y es que para muchos es su motivación, ¿no? Es lo que desean, es lo que realmente podemos observar es la historia de dos hermanos, Cordelias y Colacho. Ellos son dueños de una tienda. Mediante una invitación del alcalde de Colca, ellos empezaron a relacionarse con la alta sociedad, mucho más cuando una transnacional norteamericana empieza a explotar unas minas cercano al poblado donde ellos vivían. Con el tiempo ellos se convierten en patrones, pero no contento con ello, ellos empiezan a aspirar a más altos cargos, como era en la política, para el cual ellos se esfuerzan en adquirir las maneras posibles, pese a la ignorancia que ellos tenían. Ellos fueron apoyados por la transnacional, por el dinero de la transnacional. Ellos llegan a la capital y empiezan a hacer campañas políticas, y por medio de una sonada revolucionaria, Cordel Colacho termina por convertirse en presidente de la República. Consciente de ser hechura del imperialismo yanqui, Cordel Colacho se inclina más por los intereses de los Estados Unidos, pero eso no le salva de ser destituido por el golpe de estado del general Colón. Profesional. Bueno, la verdad, la obra de Colacho Hermanos puede ser aplicada en nuestro desarrollo profesional y como también en nuestra vida cotidiana, ya que los valores que se pueden extraer de esta obra, como la honestidad, la transparencia, la justicia social y tanto también el conocimiento, son fundamentales para actuar en el ámbito laboral, generando tanto confianza y credibilidad ante las demás personas. Además, el llamado de Vallejo a una mayor justicia social puede ser aplicado en nuestro trabajo al buscar generar un impacto positivo en nuestra comunidad y sociedad en general. En resumen, esta obra puede inspirarnos a actuar con valores éticos y morales en nuestro trabajo y buscar un impacto positivo en nuestra sociedad. Ok, Isabel, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo. Esta obra teatral hace una crítica social, político de modo burlesco, pero bien educativa, donde el autor logra el objetivo del arte comprometido, que después de leer la obra completa nos invita a reflexionar y hacer comparaciones
con el comportamiento político-social de nuestra actualidad, donde vemos que las artimañas aún son las mismas. Las peleas por obtener el poder aún son las mismas. Y que los hilos políticos de nuestra actualidad lo manejan los inversionistas que mueven la economía de la nación, usando de títere a nuevos colachos. Colacho Hermanos es una sátira que nos muestra cómo las ansias de poder van corrompiendo a las personas. En ella Vallejo nos muestra su disconformidad con la política de su época. Esta situación aún es visible en nuestro tiempo. Muchas veces los políticos entran con el afán de mejorar las cosas, pero en el camino algo se distorsiona. Las ganas de poder pueden más y terminan siendo parte de aquello que alguna vez quisieron cambiar. Y ahora la pregunta más importante de todas. ¿Algún mensaje para las personas que nos están viendo en estos momentos? Universitarios, familiares, ¿no? En todo ámbito. Claro que sí. El contenido al que podemos llegar con la lectura de Vallejo es muy amplio, ¿no? Entonces es algo que realmente se ha perdido en los últimos años, pero justamente formatos como el que se está presentando ayudan a difundir este tipo de mensajes, ¿no? Este tipo de excusas, podríamos decir, ¿no? Para llegar a los libros, ¿no? Porque estamos en una época mediada bombardeados por tanta tecnología que a veces dejamos de lado actividades que antes eran las mejores para el enriquecimiento, ¿no? Para el crecimiento intelectual. Entonces que esta actividad sirva para poder curiosear, ¿no? En los textos de Vallejo y realmente llegar a reflexiones que van a ser valiosas, sobre todo para estos tiempos. Vallejo se caracteriza porque nos da mensajes importantísimos para entender nuestra realidad peruana, también para mirar hacia nosotros mismos, ¿no? En esa actitud un tanto retrospectiva en cómo estamos actuando como seres humanos. Ese sería, creo que, el propósito de leer a Vallejo. Sí, entiendo. Muchas gracias, docente. Gracias por su participación, por su apoyo, por su tiempo, ¿no? por las enseñanzas también a los estudiantes. Y entonces esperemos que toda esta obra de Vallejo también nos ayude a seguir inspirando, trasladando los valores, los conceptos y todo lo fundamental que nos dejó. Gracias por su participación. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias por la invitación. Gracias. La reflexión que nos deja la obra es que nosotros siempre buscamos una oportunidad para lograr nuestros objetivos de una manera sana y con nuestras propias capacidades, siempre y cuando no perjudiquemos a las demás personas ni sobrepasemos los límites con ellos, porque si no estaríamos siendo personas oportunistas, personas que nos aprovechamos de otras personas y buscamos nuestro propio beneficio y no un beneficio en conjunto.